Hola, hola, bienvenidos a este 3x7. Hoy es 26 de abril, sábado 26 de abril, para poder descifrar qué es lo que ha pasado en esta semana con Carlos Paredes y Enrique Chávez. Vamos a hablar, por supuesto, del Papa Francisco. Muchísimo que decir del Papa Francisco, también de la no visita de Dina, o en todo caso del no viaje a su funeral, como sí han tenido la suerte otros presidentes. Y vamos a hablar un poco del sistema electoral, qué está pasando y dónde está la izquierda en la figurita, mientras que algunas encuestas pues dicen que básicamente Keiko Fujimori y dos más serían los que van a llegar a la posibilidad de ser presidentes en el 2026. Vamos con póker, con, con lo del Papa Francisco, Carlos, Enrique. Hola Valeria, Enrique, ¿cómo están? Sí, Bueno. esta semana sorpresivamente nos dejó Francisco, digo, porque ha sido un evento cerebrovascular, es decir, un derrame cerebral, literalmente durmiendo. A las 7:30 de la mañana de hora Italia se dio a conocer la noticia. Estaba evidentemente desmejorado en su salud, incluso unas horas antes había salido en silla de ruedas a dar la bendición, ¿no? Este domingo de Pascua, de Resurrección. Pero al margen de cómo falleció, creo que Francisco en sus 12 años de pontificado, lo que ha cambiado en la curia romana y en la Iglesia Católica en general es su visión de austeridad y de servicio a los más pobres, ¿no? Del saque su nombre Francisco en honor de Francisco de Asís, el santo de los pobres, y por eso que ese adjetivo de franciscano, ¿no? Ha sido una constante no solo en su gestión, sino sobre todo en su propia vida como papa, ¿no? El líder de 1.300 millones de creyentes católicos alrededor del mundo, cuando llegó al Vaticano, también de manera sorpresiva en el cónclave anterior, lo primero que hizo fue decir, oye, no quiero opulencia, esos zapatos rojos de cuero finísimo que hacen a mano una familia tradicional de Italia, no, yo voy a seguir usando mis zapatos negros, que traigo desde Buenos Aires, ¿no? Incluso su propia ceremonia, las exequias que hoy terminan, el cajón ya no es tan opulento como eran de sus antecesores, ¿no? Además va a ir a una capilla modesta porque él lo decidió así. Y eso ha marcado su gestión, su pontificado. Si no revisemos los países donde él ha ido a visitar, entre ellos el Perú, tuvimos su visita el 2018, no son pues los grandes centros del catolicismo, ¿no? No ha ido casi a ningún país europeo, ¿no? Ha ido a los países donde se necesitaba su palabra y creo que ha sido el primer papa americano, el primer papa obviamente argentino, el primer jesuita, que eso es bastante. Algunos dicen el primer peronista que llegó al Vaticano, con todo lo que significa eso, ¿no? El peronismo alcanza para todo. Pero creo que deja una lección a la humanidad para tirios y troyanos, para los que son católicos, y para los que no lo son, ¿no? Es ser coherente en tu vida, desde el poder atender a los que menos tienen, y esa coherencia también creo en el caso particular de Perú, ya ustedes seguro van a abundar, tuvo que ver con el sodalicio, ¿no? Se denunció los abusos sexuales y toda la trama que había detrás de eso, y creo que fue el único que tomó cartas en el asunto, mandó a sus representantes especiales, hicieron la investigación y después han propuesto desaparecer esa organización religiosa, y creo que la vida le alcanzó a las justas para lograr ese cometido, ¿no? Claro, yo justo comentaba en la previa sobre si le alcanzó la vida a las justas o si es que justamente este deterioro hizo que él acelere la situación para poder cerrar, ¿no? Un caso tan importante para nosotros, ¿no? Además que es verdad, hay un punto de peruanidad en el caso sodalicio, ¿no? Pablo Ugaz, Pedro Salinas insistieron mucho con esto, hicieron hablar a las víctimas, se escuchó a las víctimas, estuvieron frente al Papa y finalmente se cierra ese capítulo antes de su muerte, que yo creo que sí es
algo que debe haber impulsado desde este deterioro, como decíamos, ¿no? Estaba bastante enfermo y había que cerrar el capítulo. Este, lo que me llama mucho la atención es que cuando se habla del Papa Francisco, a diferencia de los dos papas que yo he conocido, eh, el Papa Juan Pablo era muy querido, pero también hubo muchas críticas por su silencio, sobre todo por los abusos a menores y todo lo que ahora sí se ha hablado abiertamente, pero cuando se habla de Francisco hay, hay una hay una reverencia, ¿no? Hay un sentido de que eso era la religión, de que el catolicismo tenía que ver mucho más con eso que con toda la opulencia, con los oros, con esas estolas doradas, con lo que fue Benedicto, además, que un poco más y ya se colgaba, no sé, cosas de donde pudiera para hacer ese brillo que justamente Francisco dejó atrás, ¿no? Y que ojalá continúe, ¿no? Con el siguiente papa que va a ser elegido en el cónclave, que ya debe estar discutiendo un montón de nombres, incluso el del Papa Negro, ¿no? Que ya comenzaban a salir noticias, el último papa, ¿no? Las profecías de Nostradamus y demás. Pero lo que me gusta es que realmente Francisco te hace sentir que hay un punto de la religión de la religión católica. Yo he crecido con eso, no soy practicante. La iglesia muchas veces me ha hecho sentir que claramente eso no era ese no era el camino, pero un papa como Francisco me hace creer que está lo bueno, ¿no? Que está lo bueno desde la institución todavía, que es posible, que existe. A mí me gusta él hasta en su ataúd con sus zapatos negros. Es como cada detalle que sale de él, que él dijo, cada palabra, la inclusión a los LGTBI, con todas las letras, el hecho de que no le importara la, la religiosidad, sino el querer ser, ¿no? El ser bueno. Este, Me parece que le da una pincelada bien importante al mundo feíto en el que andamos últimamente. Así que nada, pues atentos a ver cómo continúa esta historia. Bueno, la imagen del cajón de madera que ya se ve de alguna manera en toda su extensión cuando ha sido ya trasladado para ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, es muy poderosa, ¿no? O sea, la sencillez del cajón lo dice todo y resume un poquito lo que ustedes están señalando del mensaje que Francisco finalmente ha proyectado. Ahora, esas señales de inclusión son precisamente las que irritan al sector conservador, ¿no? Es decir, Francisco fue precisamente detrás de los católicos no católicos o no practicantes, o los agnósticos, ¿no? O quienes no creían. Entonces el conservador dice, oye, estás abandonando más bien a tu iglesia, ¿no? Ese es un poquito el debate de fondo, porque lo que les molestó a los conservadores es, por ejemplo, que en un principio Francisco limite el ejercicio de la misa en latín, la tridentina, y luego retrocede con eso, ¿no? O sea, incluso dentro de la iglesia dijo, uy, bueno, no le quites al católico, digamos, tradicional, esa posibilidad de liturgia, por ejemplo, ¿no? Pero qué duda cabe, el tema de los homosexuales, el tema de los divorciados, con el aborto sí no han retrocedido un ápice, ¿eh? O sea, ahí está clarísimo y ahí la doctrina se respeta y por eso yo creo al final esta debate intestino, esta lucha intestina ha tenido incluso sus límites para los críticos de Francisco, le reconocen, le tienen que reconocer, o sea, la transformación que él ha dado es indudable y tiene muchísimo que ver no solo con estos símbolos, con estas señales que proyectan, sino que vas hacia adentro, porque lo que el tipo ha hecho es reconfigurar el colegio cardenalicio de fondo. De 135 cardenales electores, 108 los ha nombrado él. Y ha abandonado esa lógica de los doctores en derecho canónico, que eran usualmente los obispos de los últimos años, décadas, para regresar a obispos y cardenales que son pastores. Entonces, eso te marca una completa diferencia de cómo la iglesia va a proceder.
¿Cuál va a ser la consecuencia en la elección del nuevo Papa? Eso lo veremos. Pero a mí me impacta particularmente el peso que ha tenido Francisco para también transformar la iglesia en el Perú. El peso que tenían no solamente el sodalicio, sino el Opus Dei, por ejemplo, en términos de cardenales, conversaba con José Luis Pérez Guadalupe, era irregular frente a otros países de América Latina. O sea, había Sí. muchos más obispos del Opus que en otros países de América Latina, porque uno dice, oye, ¿la iglesia latinoamericana era conservadora? No, no lo era tanto. Y esto tiene relación directa, que es lo que me parece realmente rico y trascendente, con el tema de Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación. Es decir, los conservadores veían en el Perú como una especie de foco sedicioso, ¿no? Porque de aquí salió, ¿no? Y Gutiérrez es completamente absuelto por alguien tan doctrinario como Ratzinger. O sea, Ratzinger es el que finalmente absuelve completamente y lo que se señala es que quienes estuvieron en buena medida contra Gutiérrez y tras las acusaciones contra Gutiérrez fueron, por ejemplo, los del sodalicio. Entonces, la iglesia peruana ha tenido un detrás de cámara sumamente intenso, donde además el actual cardenal Carlos Castillo, que por supuesto los conservadores no quieren, porque claro, el tipo era un párroco del RIMAC y era de alguna manera el sucesor de Gutiérrez, pero ha sido gente que ha estado en muy bajo perfil. Cipriani, por supuesto, ha terminado como ha terminado también, ¿no? Entonces, que por supuesto habrá quienes quieren ver esto con un matiz ideológico, a mí no me parece que el tema vaya tanto por ese lado, precisamente como digo, Bueno, porque Gutiérrez fue, entre comillas, absuelto por el propio Papa Ratzinger, que más doctrinario no podía ser. Es ujú. decir, Gutiérrez estaba en la línea de la doctrina de la iglesia, pero todo ese escenario es sumamente interesante para entender cómo ha sido esta transformación. Porque de hecho, y claro, y el otro es el tema de los abusos sexuales, que finalmente Francisco asume. Acuérdense cuando pasa el caso Caradima en Chile, su primera reacción es, ese es un invento de zurdos. Y al final termina no solamente sacando de juego a los obispos de Caradima, sino termina con el tema de sodalicio acá. Es decir, el tipo no fue de ninguna manera un radical o un izquierdista, yo diría que ni siquiera un peronista, él dice que venía de una familia gorila, de radicales en Argentina, ¿no? Eh, pero fue un tipo que pudo de alguna manera ir moldeando su posición como buen jesuita frente a una visión más racional de, oye, a ver, ¿cuáles son los hechos que tengo al frente? Y voy tomando decisiones. Y así ha tenido un proceso transformador trascendente, ¿no? Realmente. Es interesante, ¿no? ¿Cuántos años ha tenido el Papa en su gestión? 12 años, 12 años. 12 y ha hecho realmente cambios bien, bien interesantes, ¿no? Y lo que tú dices, además tiene que haber podido discutir y tiene que haber sido muy conciliador y tiene que haber estado estudiando cada uno de los casos desde el desconocimiento, ¿no? Desde la ignorancia de cada uno y desde lo que él puede haber sabido y lo que le habrán alcanzado antes de hasta lo que finalmente ha ido resolviendo, ¿no? Pero claro, lo que se cocina dentro del Vaticano debe ser muy, muy complicado, ¿no? Y él ha hecho avances grandes, ¿no? Se sabía que había papas y habían temas que nunca iban a ser ni tocados ni vistos y que sencillamente eran puntos ciegos para el Vaticano, ¿no? Pero él ha abierto los puntos más sensibles y así como dices, bueno, en el caso del Perú ha habido transformación y debe haberla en varios países, ¿no? El mismo Milei, ¿no? Que le decía el Papa comunista que se enfrentó a él a muerte y dijo todas las burradas que dijo con el El poco representante del respeto. maligno. El representante del maligno. Exacto, pero terminó yendo, ¿no? Después de ser presidente, se paró ante él y últimamente también habló a favor del Papa. Es decir, también debe haber habido una transformación ahí. A ver qué nos espera sobre ese tema. Lo cierto es que Dina no va al funeral, ya saltando a lo político. El Congreso de la República no le dio los votos para que vaya. Este, y bueno, me parece bien a mí personalmente.
Sí, Dina Boluarte que le encanta pues las fiestas, ¿no? En el Club Apurima, que era la organizadora de las yunzas, y también recuerda que ya había ido al Vaticano en esa ¿Quién foto olvida? ¿Cómo olvidar esa foto? donde el Papa tiene cara de pocos amigos, ¿no? A última hora, a las 11 de la noche, en plena semana de representación, manda su pedido, su solicitud al Congreso. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, de APP, hay que recordarlo, muy solícito, convoca de inmediato a un pleno de emergencia. Y claro, en el hemiciclo habían 4 congresistas, todos los demás estaban conectados remotamente, pero creo que se impuso el criterio de sentido común. Aquí en el Perú están asesinando los sicarios a 6 peruanos por día, es decir, uno cada 4 horas. La inseguridad ciudadana está absolutamente desbordada. Siguen baleando y matando a los pobres, digo, choferes indefensos, gente modesta que está ganándose el pan de cada día desde las 5 de la mañana trabajando, manejando un bus. Ayer han baleado un bus del Corredor Rojo, ¿no? O sea, ya no estamos hablando Los de informales, los claro. informales, ¿no? Y la señora quiere ir a las exequias de Francisco, según ella, representando al pueblo católico y sufrido peruano, ¿no? A pedirle el milagro que seguramente acabe con la inseguridad ciudadana. O sea, creo que hizo bien el Congreso, aunque la votación fue 45-40 y otro tanto simplemente no se conectó, pero creo que hizo bien el Congreso, porque no se trata acá de una cuestión de representación del Estado. Se trata de una frivolidad de una señora que no ha entendido cuál es su papel al mando de un país tan complicado como el Perú y que se dedica a cualquier cosa, a las cirugías plásticas, a los Rolex, a ver las telenovelas turcas desde las 4 de la tarde todos los días y el país se está incendiando. O sea, creo que al No, margen y de... además tiene temas por solucionar, temas personales, judiciales. Ella también es parte de justamente el problema de corrupción que existe, con lo cual, sí, pues es completamente inapropiado, ¿no? Además, se acaba su gobierno pronto, la gente quiere que se acabe el gobierno para tener unas próximas elecciones, pero realmente no hay un programa ni un intento de mejorar la situación actual. No se ve que haya ninguna reacción a todas las emergencias que acabas de describir. Y vamos a concatenar para darle el pase a Enrique con este pedido que a través de sus abogados ha hecho Dina Boluarte al Tribunal Constitucional de decirle, oye, un momentito, existe el artículo 117 de la Constitución que no permite que a mí se me procese mientras sea presidente y por lo tanto pido que ya no me investiguen a nivel del Ministerio Público. Un criterio que ya había sido ampliamente superado, ¿no? Está bien, la Constitución dice que salvo determinados delitos, como por ejemplo no convocar a elecciones o disolver inconstitucionalmente el Congreso, se le puede procesar al presidente en ejercicio, pero no dice que no se le puede investigar, ¿no? Y ese es el criterio que ha permanecido con los otros expresidentes también. Entonces, esta semana se ha realizado en el TC una audiencia muy importante porque lo que alertan los expertos es que si el TC le da la razón a Dina Boluarte, prácticamente estaríamos hablando de impunidad total en su caso y en los que vengan en el futuro, porque una cosa es investigar en caliente y recoger los indicios de los presuntos actos de corrupción o delitos graves que ha cometido un presidente en ejercicio en el momento, y otro es 3 o 4 años después donde no va a haber nada, ¿no? Y si le da la razón, los abogados de Dina Boluarte van a pedir seguro que todo lo que se ha investigado en caso Rolex, en caso cirugías, en caso de los muertos atribuidos a las Fuerzas Armadas, quedaría, quedaría desbaratado y por lo tanto foja cero, ¿no? Enrique. Sí, no, yo creo que el problema de fondo con todo esto que discutimos con Dina Boluarte no es, a ver, en cualquier circunstancia hubiera sido bueno que el presidente vaya al funeral de Francisco. Eh, en otras circunstancias y hasta antes de Pedro Castillo era aceptado jurídicamente que el presidente no fuera
investigado en realidad durante el mandato más allá del artículo 117. Se equiparaba el tema de no poder denunciarlo con en la práctica no investigarlo. El problema yo creo que no está en esas bases, el problema está en Dina, ¿no? O sea, la presidenta despierta un rechazo de tal naturaleza que claro, que se va diciendo no, que no viaje, como Carlos lo acaba de decir, tenemos urgencias. En otras circunstancias, un presidente mínimamente más respetado se hubiera podido decir, sí, claro, están las urgencias, pero se justifica que el jefe de Estado o la jefa de Estado viaje. En otras O en todo circunstancias... caso tienes un vicepresidente y alguien que se puede quedar a Exacto, cargo y exacto, tienes un gabinete exacto. respetable que está haciendo los trabajos necesarios. Tampoco hay nada de eso. ¿A Pero, dónde pero se va? desde Castillo ya nos pasa esto, y fue en Castillo donde se rompe el criterio fiscal, ¿no? Donde que es con Patricia Benavides, que ella lo denuncia constitucionalmente. Eso no lo habías visto antes. Y lo denuncia constitucionalmente sabiendo que la denuncia como tal no iba a llegar a ningún lado. Pero evidentemente, claro, un presidente al que tú investigas durante su mandato es un presidente que tiene, digamos, una tarea de ingobernabilidad muy grande. Es un país prácticamente ingobernable, el que es el Perú ahora mismo, ¿no? Y esto en realidad va por ese lado, va por esa falta de legitimidad, por ese absoluto irrespeto que tiene la población, en muy buena medida, que duda cabe, por los propios actos de la presidenta, que evidentemente no ha entendido cuál era su papel, y si bien, claro, en el momento en que Castillo cae, porque cae, Dina era lo que había, al final ha terminado en esta suerte, además de reacciones infantiles, que se le niega el permiso y la señora va a hacer una misa en Palacio con organizaciones sociales por el Papa, es decir, ella va a tener su propio funeralito, ¿no? Entonces es una desubicación completa, finalmente, de cuál es el papel de un jefe de Estado. Entonces, si a mí me preguntas, para volver al tema de la iglesia, doctrinariamente, ¿lo correcto sería no investigar al presidente? Sí, lo correcto sería no investigar, porque si no, esta vaina, este país no lo puedes gobernar. El problema es quien detenta el poder ahora mismo, y esa es Dina Boluarte. Y entonces todo se va como yendo hacia abajo. Enrique, solo una pequeña precisión. Patricia Benavides denuncia constitucionalmente a Pedro Castillo una vez que ya está fuera del poder, ¿ah? Antes lo había investigado y le abrió varias carpetas, pero recuerda que Pedro Castillo da el golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022 y Patricia Benavides lo denuncia después. O sea, no se ha roto ese criterio. Sí se ha establecido el criterio que puede ser investigado mientras está en el poder, preliminarmente, ¿no? Claro, pero eso es lo que ha cambiado, ¿no? Y efectivamente distrae mucho la atención con lo que tendría que suceder, ¿no? A nivel de soluciones. Ahora, yo le hacía una entrevista a Marisabel León ayer y le Perdóname, decía, si me permiten, solamente para poder, es el 11 de octubre, Carlos, del 22, que ella anuncia la presentación de una denuncia constitucional. ¿Y cuándo la No sé, pone? es el 11 de octubre, claro. Ahí habría que ver si es después, pero a lo que voy es que ahí veo la foto con la fiscal Barreto, todos los fiscales parados con ella, y ella el 11 de octubre anunció la presentación de esa denuncia constitucional. Ahí, si me dan, en fin, ya estamos fuera de tiempo. Pero a lo que voy es que, claro, Castillo, en la práctica, digamos, te rompe, pues, ¿no? La tramitología por ese lado. no, y Mira acá, además, admiten a trámite denuncia constitucional el 16 de noviembre del 22, es decir, unas 3 semanas antes de que Castillo implosione, ¿no? El informe de la... impresionante. ¿no? Entonces, Pero lo cierto es que a Castillo, claro, no había tomado todavía el mando y ya se decía que no podía ser presidente, no había terminado, no había implosionado y ya se decía que tenía que ser investigado. En fin, se distrajo mucho la atención sobre eso, digo, para no extendernos. porque era el nivel de gobierno que se había asumido. O sea, lo de Castillo, yo no digo que, en fin, yo por supuesto, para mí lo del fraude finalmente no era lo que se dijo, pero a lo que voy es que con Castillo sí se da una ruptura, pues, que estás hablando, o sea, no estás hablando de un gobierno ni siquiera como el de Petro, que sube con un equipo más o menos con 2 dedos de frente. Estás hablando de una gavilla de pirañitas
que sube a desmontar el Estado. Y eso se vio desde el primer momento, ¿no? Porque se dice, no lo dejaron gobernar, oye, por favor, lo que No, y estabas haciendo salieron todas las pruebas, es decir, era sí una había de destrucción de la dónde. estructura pública. Entonces, eso es lo que nos ha llevado finalmente eso, acompañado con los errores de Boluarte, es lo que te está llevando a subvertir décadas y siglos. Yo no sé, habría que ver si en otros países de América Latina lo que tienes es la posibilidad de investigar al presidente en esas circunstancias por delitos comunes que vayan más allá de su mandato. No lo sé. Pero en un país como este, olvídate, eso ya sencillamente constituye nada, es un potro imposible de montar, ¿no? A eso voy, Solo a para eso voy. precisar, esta no es una discusión de abogados constitucionalistas, pero en octubre del 22 efectivamente hace una denuncia constitucional en etapa postulatoria para decirle al Congreso, me permiten seguir investigando a Castillo y eso se analiza. Recién el 12 de diciembre es que presenta realmente la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y algunos exministros. Lo que hace la subcomisión el 16 de noviembre es admitir a trámite, o sea, es admite a Sí, trámite, ¿no? Y en pero me realidad, está diciendo finalmente, la fiscal, no le da permítanme tiempo seguir porque el pata investigando se suicida, ¿no? preliminarmente, que sí se había permitido hasta Ujú, ese momento, ¿no? ujú. Bueno, En pero fin, ese básicamente es el hecho, ¿no? Que igual está en la discusión de si se sigue investigando y si se sigue hablando del presidente durante el mandato, mientras que tiene la protección jurídica de que pueda terminar su mandato y luego hacerse las investigaciones o las acusaciones, sobre todo. Y perdón, una sola línea ahí. La consecuencia final es que frente a todo este desastre que hemos vivido estos últimos años, te estás quedando con una presidencia sumamente debilitada, sin importar quién viene. Vas a tener, entre otras cosas, un Senado muy poderoso, una presidencia de la República absolutamente, digamos, carente de herramientas, y eso yo creo que puede terminar finalmente en una solución autoritaria. Ojalá me equivoque. Ojalá me más si equivoque. eliges el Congreso en primera vuelta, ¿no? Exacto. Entonces, Se elige todavía, eso no se ha cambiado. Claro, sí. lo que se está configurando es sumamente preocupante y claro, tiene como consecuencia el nivel de presidencia que hemos tenido en los últimos años. Bueno, hablábamos justamente de que hacia las elecciones tenemos un sistema electoral que también está siendo débil, que también está recogiendo algunos problemas como el tema de estas firmas para los procesos de inscripción que son de dudosa procedencia. Aún así están permitiéndose como que simplemente limpiar estos errores y que los partidos sigan participando. Y para ello, yo lo que veo, y es un poco lo que quería plantearles como tercer tema, que las encuestas y lo que se está hablando ahora tienen una mirada hacia partidos de derecha, extrema derecha, derecha, siempre Keiko Fujimori en el medio, como preferida, como favorita, aunque es claramente digamos, muy temprano para saber lo que va a pasar, pero no está a la izquierda. Y sin embargo, sí hay ciertas organizaciones de los personajes que representan a este lado político, ¿no? En el caso de Antauro, querría llegar al Senado. En el caso de Juntos por el Perú también hay cambios. ¿Qué cosa estará haciendo Bermejo? ¿Qué cosa estará haciendo Bellido? ¿Cómo se están organizando? Y también está López Chau, lo mencionábamos en la previa, como uno de los personajes que podría aparecer dentro de esta línea y que tampoco está siendo mirado por ahora. Todo eso nos puede dar una sorpresa hacia ese lado de la política, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es verdad que la última encuesta de Ipsos Perú mostró solo a tres candidatos de derecha como los preferidos en esta hora, ¿no? Keiko Fujimori, que con el López que Aliaga. tiene, sería fija para la segunda vuelta, López Aliaga, y aparece Carlos Álvarez como esa suerte de radical de derecha que su único tema en agenda es pena de muerte para los extorsionadores y sicarios y parece que está calando en un país que sufre de inseguridad ciudadana absoluta, ¿no? Pero tiene razón, Valerie, ¿qué pasa con la izquierda? Que en el Perú ha dado sorpresas, ¿no? El 2021 Yes. nadie daba un centavo por Pedro Castillo y nadie
quería decir nada sobre Perú Libre, que era un partido radical de izquierda que venía de provincia, que además tenía un líder corrupto, sentenciado por corrupción, que increíblemente había vuelto a ser elegido gobernador de Junín. Y entonces, de pronto, aparece ganando la segunda vuelta con 18% de los votos válidamente emitidos, y cuando pasa a la segunda se hace otra vez una final de fotografía con todo lo que ya sabemos. Y la pregunta es válida. ¿Qué pasa con ese bolsón inmenso de gente que se ha sentido en contra del sistema, sobre todo el sur andino? ¿Qué pasa con esa izquierda radical que hoy pueden representar a Antauro Humala, pueden representar Guido Bellido, pueden representar Guillermo Bermejo y algún otro que esté por ahí, ¿no? ¿Están fuera del mapa? No sé. Lo único que me ha quedado claro de la encuesta de Ipsos es que en una eventual segunda vuelta Keiko Fujimori pierde con quien sea, ¿no? Ya. Entonces, ahora ya el panetón parece que tiene vida propia, ¿no? Ujú. Sí, a ver, aquí lo que se va a ver en la próxima elección es cuánto le costó Castillo a la izquierda, ¿no? Yo insisto en que hasta ahora, a ver, porque cuando hablamos, por Perdóname que te ejemplo, interrumpa ahí sí, una sí, cosita. O sea, mientras sí, tanto, a Cerrón ahora cada vez lo vemos más limpio. Sigue todavía en la clandestinidad, pero ya ahora ni siquiera está en el programa de recompensas, que yo sé que hay una explicación al respecto, pero digamos que va avanzando en silencio también ese lado de Castillo, que, que bueno, que al final le puede haber costado, pero también tiene cierto poder, a mi manera de ver. Perdón, Enrique. no digo que no. O sea, estoy de acuerdo con que no solamente tiene peso, sino que el sentimiento que finalmente representa Castillo ocupa todavía un lugar en un sector del electorado. Yo sí creo que sí. Y ocupa un sector, un lugar en el sentido de, además, la rabia y la interpretación de cómo termina su mandato. Ahí probablemente el Congreso se equivocó al vacarlo, ¿no? Porque la lectura es lo sacaron, ¿no? La lectura es lo sacaron, cuando evidentemente sabemos que no fue así. Pero allí hasta ahora, claro, se muestra muy poco. En realidad estás hablando de punteros, entre comillas, con 6%. El caso de Keiko es una gigante entre enanos con 11%, ¿no? Habrá que ver si está larvado un sentimiento que, a lo que yo voy, es que no necesariamente tiene que ser de izquierda. El voto de rabia y de descontento, sobre todo centrado en el sur del país, no siempre ha sido de izquierda. No, en su momento fue Toledo, en su momento fue Humala, en su momento a Kuczynski no le fue tan mal en ese sur, relativamente hablando. Entonces, vamos a ver en todo caso quién levanta esas banderas. López Chau está tratando de hacer este frente de centro, pero claro, la lógica política de estos tiempos te está diciendo que al centro le es cada vez más difícil mantenerse en circunstancias como estas. Y claro, antes has tenido al centro emparentado con otro tipo, ¿no? Con otro tipo de candidatos. Entonces, bueno, habrá que ver efectivamente si ese movimiento, si ese sentimiento, si esa vertiente tiene futuro. Mi primera impresión es que no tanto, pero vamos a ver. Uy, ya acá el tiempo se está acabando. A Tiempo mí se me pasado. fue la Lamento batería, por Las eso me distraerles tuve demandas, con que el mover. podcast, así las que demandas familiares están allí siempre. Ahí estamos. Bueno, ya no muy puedo bien. hacer nada. Este es el fin de... Voy a salir en YouTube. Está bien. Ay. Bueno, vamos a ver cómo siguen estas candidaturas. Hablamos de eso en el próximo capítulo. Y nada, nos despedimos. Pásenla bien con su familia, En desconecten este fin de semana, de todas estas Eso, materias nacionales. ya tengo también eso. el Ya nos vemos. programa. A Buen fin de ver, semana. ahí estamos. Saca los tuyos, saca Enrique. No, los La... tengo amarrados ahí. No, ya. Ya nos vemos el próximo sábado. Bye. Adiós. Chao. Chao.